familias transformadas, iglesias transformadas, ciudades transformadas. La iglesia volverá a la fuente, que es la lluvia del Espíritu, el río del Espíritu, y la iglesia sedienta, llamándolo: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Debemos ser personas que muestren, que manifiesten en sus acciones de que lo amamos por encima de todas las cosas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento. Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verso 6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí se pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén, amén. Dale ese aplauso, aleluya. Y a tratar de hablar un poco más tranquilo, me dijo el doctor, porque ayer no podía ni hablar. Quiero hablarte sobre el clamar a Dios. Ese clamor que debe surgir en nuestra oración, que va más allá de una simple oración. Les enseñamos a tener sus listas de oración. Para el parque las presentamos durante el año, las oramos, las creemos, las pedimos, y está bien. Las debemos tener allí para no dejar de orar por las cosas que hemos creído. Pero hay cosas que se desatan cuando esa oración va a otro nivel. Y quiero hablarte de ese nivel como el clamor. El clamor es un nivel más allá de la simple oración. Voy a darte ejemplos bíblicos, pero este pasaje, el pasaje uno de los más conocidos en el pueblo de Dios sobre el orar y el clamar a Dios, nos habla de 7 cosas que desata ese clamor a Dios. Lo primero que dice: les enseñaré cosas grandes. Hay cosas grandes que están preparadas para los que claman a Dios. Hay cosas grandes que Dios las tiene allí listas. ¿Para quiénes? Para los que claman a Dios. Para aquellos que se presentan delante de Él con clamor. Dice: les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué tremendo, porque a veces pensamos que conocemos las cosas de Dios, pero hay un nivel de cosas mayores que las van a alcanzar. ¿Quiénes? Los que clamen, los que clamen, los que clamen a Dios. Para ellos hay un nivel de cosas grandes y ocultas que todavía no conocen. Fíjese lo segundo que le promete, dice: les traeré sanidad, los voy a sanar. Miren cuál es el camino, el clamor. Les traeré sanidad, los curaré, les traeré sanidad. Lo tercero dice: les revelaré abundancia. Todo lo que cualquier creyente puede anhelar está con esta llave llamada el clamor. Los libraré de la cautividad.
Sabe que hay mucha gente todavía cautiva. No están presos, no están detrás de una reja, pero están cautivas todavía de amargura, de rencores, de resentimiento, de algunos vicios. Y he conocido a muchos creyentes que después de años todavía siguen atados a algunas cosas de esa. Pero hay una salida, el clamor. Dice: los libraré de la cautividad, los limpiaré, dice otra de las promesas, de sus maldades, perdonaré sus pecados y la nación verá el bien que les habré hecho a mi pueblo. Diga conmigo: porque clamaron. Hay una diferencia entre la oración sencilla, común, que todos hacemos cada día, la que debemos hacer constantemente, pero este es un nivel mayor. Te voy a mostrar en algunos ejemplos, en 3 o 4 ejemplos en la Biblia, de gente que logró encontrar ese camino. Logró encontrar, es como una puerta que no se puede. ¿Usted sabe que ahí atrás hay una puerta? ¿Sabe o no? Algunos saben, porque se acuerdan de otro, pero ahí atrás hay una puerta. Ahora, el clamor es como eso, no la vemos todo el tiempo, pero es una puerta que está allí, lista para ser abierta, lista para llevarnos a otro lado, lista para poder desatar cosas tremendas. El clamor es una puerta que debemos hallar, que debemos usar y que debemos practicar. Dice el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Verso 12 dice: y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. El versículo 19 al final dice: y Jehová se acordó de ella. Y el verso 20 dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo pedí a Jehová. Uso este ejemplo, quiero que lo veamos como un ejemplo de clamor. Ana tenía una gran angustia por su esterilidad, por no poder tener hijos, sobre todo en esos días de la sociedad donde el tesoro de una familia era la cantidad de hijos, era cuántos hijos podía tener una familia, una mujer, un matrimonio. Era la honra de ese hogar. Entre más hijos, más honrosa la familia. Así que imagínense en esos días la angustia, la derrota y el fracaso de que sentiría Ana por su esterilidad. Ahora llevó esa angustia al clamor, a la oración, y se presenta delante de Dios en el templo, y allí se humilla y tiene una expresión sincera. Quizás era como un gemido, como un susurro, quizás como cuando estamos en quebranto que casi ni nos entiende las palabras, quizás entre lágrimas y congoja. Y el sacerdote la miraba. El sacerdote llegó a confundirse y la confundió a ella y pensó que era una mujer ebria. De hecho, se lo dice: mujer, ¿por qué no vas a digerir tu vino antes de venir a la iglesia? Y ella allí le dice: no, Señor, no estoy borracha, no me confundas con una mujer cualquiera, estoy en amargura de espíritu, mi alma está en angustia. Él dijo: bueno, perdón, que Dios te conceda lo que has venido a buscar. Y ella en ese clamor derrama su corazón. Es una oración diferente. Es una oración donde el alma se derrama delante de Dios. Es una oración donde las emociones no están allí contenidas ni frenadas. Es una oración en el espíritu donde puedes traer todo tu interior delante de Él y derramarte delante de Él. Derramarte con clamor, con súplica, con llanto, tus emociones, tu espíritu, tu alma. Todo fluye delante de Él. Y dice la Biblia que volvió a su casa al otro día, se levantó, adoró y ya no estaba más triste. Y el verso 19 dice: se acordó Jehová
de ese clamor. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dio un hijo, no solamente uno, luego le dio 5 más, pero aparte de eso le dio el mayor profeta de su generación, le dio a Samuel, le dio un hijo llamado Samuel. ¿Por qué? Porque lo pidió en clamor, porque el clamor abrió esa puerta que estaba cerrada para ella, sanó su matriz, trajo la fertilidad y dio a luz al profeta más grande de esa generación. ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Clamó a Dios. No se quedó con eso. No se quedó con esa frustración de mujer. No se quedó con esa angustia de decir: todas pudieron tener muchos hijos, yo no. Fue al Señor con un clamor y abrió los cielos con respuesta. Amén. Amén. El segundo ejemplo lo vemos en el libro de Esdras. Eran días oscuros para la nación. Eran días muy oscuros. Y fíjese lo que dice Esdras 9:3. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Fíjese el clamor de Esdras cuando vio la condición de la nación. Entró en un quebranto y en una desesperación. Yo no había visto tal desesperación. Rasgó sus ropas, se arrancó pelos de la cabeza, de la barba. Estaba en desesperación. Pero ocurre algo con ese clamor. Capítulo 10, verso 1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mire lo que causó el clamor de un hombre: que la nación, muchísima gente a la noche estaba rodeando la casa de Dios en arrepentimiento, en confesión, en llanto, que seguramente iba a traer lo que tanto estaban esperando. El clamor de uno. El clamor de uno a la noche hizo que todos, miles quizás allí, estaban en la misma condición, llorando delante de Dios. Llorando delante de Dios, clamando por el clamor de uno. Ese clamor va más allá. Fíjese esta oración. Yo no le pido que se arranque los pelos, pero está hablando de una actitud de desesperación. Señor, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo por mi tierra. Tienes que hacer algo por mi familia. Tienes que hacer algo por esta casa. Tienes que hacer algo por esta generación. Danos un avivamiento. Aunque sea uno que empiece a clamar por familia, Él va a hacer que en poco tiempo esa casa viva un despertar. Esa casa viva algo poderoso. Aleluya. Si lo crees, dale ese aplauso. Aleluya. ¿Qué tiene el clamor a diferencia de una oración común? Dice Hebreos 5:7, hablando de la oración de Jesús: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas. Con clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Es una oración con quebranto. Es una oración donde esta carne dura, que no quiere ir a la oración, llega al punto del quebranto. Y te pregunto, sin querer que me respondas, ¿cuánto hace que no llegas a ese punto en tu oración del quebranto, donde traes esta carne a su presencia, la postras allí y puedes entrar en ese estado donde realmente deberíamos estar, en un quebranto delante de un Dios tan santo, tan poderoso? Yo he escuchado oración que pareciera a veces que Dios hasta es su empleado. Señor, haz esto, haz aquello, trae esto, lleva esto. Es algo totalmente diferente el clamor. En los días de su ministerio terrenal ofreció ruegos, súplica con llanto, y fue oído.
Hay algo que Dios lo atrae. Cuando hay alguien quebrantado, cuando hay alguien con su rostro allí postrado, quebrantado, sus lágrimas allí en el piso, es algo que Dios no puede evitar. Él se va a acercar, se ha acercado, se acercará siempre donde hay uno que pueda quebrantar esta carne, rendirla delante de Él en un gemido, en un clamor, con arrepentimiento, con confesión, con súplica. Allí va a estar su presencia. Ana, Esdras, Jesús. Hay un ejemplo que a mí siempre me impactó. Ocurrió en los días de Jesús en Lucas 18. Habla de la oración del fariseo y del publicano. Dice el verso 9: y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, ponga atención, más el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro. Allí hay un ejemplo claro de las 2 oraciones. Uno queriendo congraciarse, alardear de todo lo que hacía: doy, ofrendo, diezmo, no soy ladrón, no soy como este, ni siquiera como este que está aquí al lado. El otro, el publicano, solo golpeaba su pecho. Solo golpeaba su pecho y decía: sé propicio a mí, soy un pecador, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Mis hermanos, dice: antes este fue el que recibió la respuesta, volvió a casa con lo que fue a buscar. El clamor, el quebranto es una puerta que debemos buscar en la oración. Yo estoy esta noche llamando a la iglesia a que vayamos por ese camino, a que vayamos por ese camino, que nuestro tiempo en el secreto no sea un tiempo de estar allí mirando: hoy faltan 10 minutos, hoy todavía no se termina, hoy tengo la lista de oración, sino que sea un camino de quebranto, un camino de humillación, un camino donde podamos entrar en la presencia del Señor con ese quebranto, con ese corazón contrito, humillado. Y yo te aseguro algo: vamos a tener respuestas poderosas antes que termine el año. Vamos a ver los cielos abrirse y cosas grandes acontecerán. Aleluya. ¿Cómo es tu oración? ¿Como la del fariseo o como la del publicano? Sé propicio a mí, pecador. Marcos 5 nos cuenta de otro clamor. Dice 5:22: y vino a Jesús uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. A mí me parece que esta oración es la clave o es la llave. Imagínense la súplica, el clamor de este papá Jesús. Usted piensa que le habrá dicho así suavemente: Señor, si ven a casa, tengo mi hija muriendo. No, Señor, por favor, mi hija agoniza, ven, si tú pones tu mano, ella vivirá. Esa oración hizo que Jesús desviara su camino. Jesús no iba ahí, pero ese clamor hizo a Jesús desviar el camino e ir a la casa de este hombre principal de la sinagoga. En el camino, una mujer enferma es sanada. Cuando llegan, la niña había muerto. El Señor les dice: no murió, está durmiendo. Y se burlaban. Pero había un clamor.
Había un clamor de este hombre. Este hombre había ido a Jesús con un clamor. Había ido con un clamor y había logrado que Jesús diera vuelta y se dirigiera a otro lado donde antes no iba. Y ese clamor había desatado que Jesús llegara a la casa de Jairo. Y cuando llegó allí, sacó a todos los que lloraban, dejó libre ese lugar y entró solo con la familia y allí y oró por la niña y la resucitó y le devolvió a su hija sana. ¿Por qué? Porque había un hombre que clamó. Hubo un padre que clamó. Hubo un padre que clamó. Tienen que levantarse padres que clamen por sus hijos. Tienen que levantarse madres que clamen por sus hijos. Él siempre va a oír ese clamor. Siempre oirá ese clamor. Estaba leyendo la historia. En la generación antes de Jesús hay en la Biblia un tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en Israel todavía esto se enseña en la sinagoga de los judíos. Hablaban de un hombre, no recuerdo el nombre, lo contaron cuando estuvimos allí en Israel, que fue conocido por sus oraciones. Y él andaba con una vara alta, una vara como un apoyo. Y cuando él se ponía a orar, con la vara hacía un círculo total, y allí se postraba. Y esto está comprobado en la historia, no está en la Biblia, está comprobado en la historia, que en la generación antes que naciera el Señor, en esos días de silencio, hubo una gran sequía y fueron a verlo y fueron a pedirle. Era tal la desesperación por agua que fueron a pedirle que orara a Dios. Así que el hombre hizo un círculo allí y empezó a clamar: Señor, me resisto a creer que mi generación va a morir por sed. Y me resisto, y comenzó a levantar su clamor. Y en la noche había una multitud allí orando y clamando con él. Y antes que termine el día comenzó a lloviznar. Y la gente se paró y celebró. Y él dijo: no celebren. Y él le dijo: Dios, yo no estoy clamando por una llovizna, yo te pido una lluvia que llene los ríos y los lagos. Y dice la historia que las gotas que caían eran tan grandes como nunca se habían visto. Todavía enseñan de ese hombre los judíos. Yo pensaba, cómo falta de nosotros gente que haga un círculo y ponga allí a sus hijos, y ponga allí a su casa, y ponga allí a Olavarría, y ponga allí a su familia, a sus sueños, y diga: Señor, yo no me levanto de este clamor hasta que me respondas, hasta que envíes la lluvia. Yo creo que el mismo Dios de Ana, el mismo Dios de Esdras, el mismo Dios que clamó el Señor en sus días, el mismo Señor Jesús, que este hombre principal de la sinagoga, es el mismo Dios al que yo oro. Y podemos entrar a Él con clamor. Tenemos que salir de la pasividad, esas oraciones pusilánimes. Hoy tengo sueño, no se termina más este tiempo. Esas oraciones no traerán un avivamiento, pero oraciones con quebranto, con humillación, con ese rasgar el corazón delante de Dios. Yo te digo algo: vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver un mover de Dios en medio de nuestra tierra. Amén. Aleluya. Nuestro desierto fue tan largo, tan largo. Yo creo que hicimos desviar al Señor hacia Olavarría. Lloramos tanto por nuestro desierto. No se dan una idea. No se dan una idea. Todas las tardes yo salía a trotar, siempre me gustó hacerlo, y me iba por la avenida Colón al fondo, allá 4 o 5 kilómetros, en medio del campo hay una montaña, una loma, y ahí descansaba. Y lloraba mi pobreza, lloraba el desierto, lloraba el fracaso, mirando Olavarría desde una montañita allá atrás, 5 kilómetros por la Colón al fondo. Lo hice por años.
por años. Volví a casa con los ojos rojos y con el corazón descargado. Había dejado mis lágrimas delante del Señor. Yo creo que en un momento hicimos que Jesús desviara su camino y dijera: vamos a bendecir a gente de Olavarría. Yo creo que aún este despertar, este avivamiento, lo que nos ha tocado con nuestros pastores, tenerlo aquí. ¿No recuerdan hace tan poco tenerlo aquí? No sé, recuerdan que tuvimos que abrir esa puerta para poder sacarlo al pastor. No sé, recuerdan tenerlo allí, todo lo que vivimos. Yo creo que hemos clamado y hemos desviado a Jesús a Olavarría muchas veces. Volvámoslo a hacer. Yo creo que en el 2010, cuando nos quisieron cancelar tantas veces el evento, y fueron los votos, las lágrimas, los ayunos, las noches interminables de súplica delante de Dios: Señor, esta tierra tú dijiste que la ibas a bendecir. Yo creo, de todo corazón se lo digo y con humildad, yo creo que en alguna ocasión hicimos a Jesús descender a Olavarría. Más de una vez. Y esta noche quiero invitarlos: hagamos a Jesús descender otra vez a esta ciudad. Hagamos que Jesús diga: no, allí en Olavarría hay gente que clama. Yo quiero estar con ellos, yo quiero visitarlos, yo quiero salvar sus familias, yo quiero salvar sus hijos, yo quiero traer un avivamiento allí. La llave, el clamor, el quebranto, la rendición delante de Él. Vamos a ponernos de acuerdo de acá a fin de año. Clamor, súplica, quebranto, y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos, adóralo. A tus prados, de tus aguas quiero beber. Háblame, límpiame, sana mis heridas. Llévame a tus prados, de tus aguas quiero beber. Háblame, límpiame, sana mis heridas. Quizás algunos, como este hombre que tenía a su hija moribunda, algunos tienen realidades moribundas. Hay una llave: el clamor. Clama con todo tu corazón. Siempre les cuento, yo volví una madrugada de mi adolescencia, de una vida de pecado, a mi casa. Y escuché a mi padre orando en su habitación a las 3, 4 de la mañana, clamando a Dios por mí. Y él le pedía y le reclamaba: tú me dijiste que mis hijos serían salvos, salva a mi hijo. Llorando en su habitación a las 4 de la mañana, y yo volvía de una vida de perdición. Yo me reí en la vereda. Él sabía lo que hacía. Años más tarde fui corriendo a buscar lo que tantas veces Él me había ofrecido. Clama por tus hijos, clama por tu familia, clama por tu realidad, levanta un clamor. Deja las oraciones con sueños allí apagadas, deja esas oraciones casi sin sentido, y entra en un tiempo de clamor, entra en un tiempo de quebranto, que Él pueda verte allí. Yo te digo algo: vas a ver a Jesús descender a tu casa, vas a ver a Jesús traer resurrección a tu hogar. 4, 9, 11, 21, 55, 88, 99. YouTube, Pastor Gustavo Ortega. Suscríbete hoy, comenta y comparte. Iglesia Avivamiento Olavarría.